help participants learn how to stretch those food dollars and learn how to supplement the things that we provide for WIC with things that are received from other programs. Entonces, el programa de WIC no es solo de comida, es un programa de nutrición y salud. Le dan mucha educación en cómo se puede usar sus dólares para comprar comida y la mejor que puede usar los dólares. También cómo puede usar el beneficios de WIC con otros programas para hacer suplementaria. También, our goal is to serve mothers, infants, and children during those most important times of growth and development, which is, of course, pregnancy. And then in infancy, a child triples their weight 3 times to when they're born. And then, of course, development is very important to help get kids ready for school. la más importante del programa es proveer los servicios a las mujeres embarazadas, en particular porque los bebés tienen la necesidad de tener nutrición para ser saludables cuando se nacen. Entonces también es importante de entender los niños cuando nacen en el primer año serán triple de su crecimiento 3 veces durante el primer año. Y continuar con eso hasta que llegan a la escuela. So I think I'm going to pitch over to Natalie because I think this is a perfect time to talk about some of the specific benefits of WIC other than just food benefits. So Natalie? Entonces, ahorita vamos a ir a Natalie para hablar sobre los beneficios de WIC aparte de solo comida, porque hay muchos más beneficios aparte de eso. Thank you, Mitzi. So in addition to the food benefits, we're going to be able to provide referrals to other health services for families, like doctor's offices, dental offices, food banks, and so forth. Gracias, Mitzi. Aparte de todo, de los beneficios de comida que le dan el programa, ellos le pueden dar referios a otros programas, incluyendo como doctores, otros programas de beneficios de gobierno y también a los lugares donde le dan comida gratis, como en las iglesias y otros lugares. Okay, and then we also are going to provide nutritional information about the foods that they're eating, kind of discuss with them how to use the foods that they're receiving from WIC, and then ways that they can take those and improve how they're eating as well. También van a poner programas de educación sobre la comida que le dan WIC y las razones, porque cada persona recibe un paquete diferente. También cómo puede usar esa comida y qué más puede hacer para mejorar usando beneficios que tiene. And then for our moms that are pregnant and breastfeeding, whether it's exclusive breastfeeding or partial breastfeeding with some formula, we're going to give them all the information that they need, support, encouragement, all throughout, during pregnancy and during breastfeeding. And our breastfeeding moms can be on WIC until their baby turns 1. Y para los madres que ya tienen los niños recién nacidos, le dan toda la información y educación sobre cómo se puede, qué necesita saber sobre la comida para el niño durante el primer año, incluyendo si la mamá es una lactancia materna, ellos pueden quedar en el programa hasta el primer año de bebé. Entonces, una cosa es entender si no está haciendo eso y el niño está en fórmula,
eso van a tener beneficios para la mamá después de que nace el bebé por 6 meses. Entonces, esa es una diferencia. And then just one last thing I wanted to share is that based on the history and the science part of WIC, women that are on the WIC program during pregnancy, they tend to have healthier birth outcomes. The babies are born, at a healthier weight. And the children that are on WIC also tend to be at healthier weights compared to children that are not. Y quiere compartir una cosa más sobre el programa de WIC. Es importante de entender que ha sido estudios ciencias para verificar qué son los beneficios del programa de WIC. Los niños que son recién nacidos en el primer año nacen con mejor pesamiento, que es una cosa importante para saber la salud del bebé. En particular, es importante que se vayan hasta en los 9 meses, que no nacen más temprano, y que ellos están más saludables de los bebés que no están en el programa. También es la misma para los niños hasta antes de 5, que durante el tiempo del programa esa sigue que ellos tienen más salud de los otros niños. Muy bien, muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias a ambas. Y estamos hablando de un poquito de lo que son los beneficios también, ¿verdad, Maricela? En este momento. Sí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían, quién es elegible para WIC? Sería la próxima pregunta, Maricela. Who is eligible for WIC? Well, first of all, I want to definitely point out that everyone who is eligible for WIC is welcome in the Arkansas WIC program. Primero quiere decir definitivo que cualquier persona que es elegible para el programa de WIC tiene bienvenido venir a la programa y registrar. We want our families to come into WIC when mom is pregnant. We want her to come into the program as soon as she finds out she's pregnant so she can get those good nutritional benefits started early. Queremos que las familias empiecen con el programa a la minuto que la mamá será que está embarazada, para que ella pueda tener los beneficios más pronto de la nutrición y comida más pronto que puede hacer. So once mom has her baby, she can call and schedule an appointment immediately, and we'll recertify her for the program. And that was good for 6 months, unless she's breastfeeding, like Natalie mentioned, which we hope she is, and she can stay on the program until the baby's 1 year old. Entonces, cuando sale del hospital, inmediatamente puede llamar y hacer una cita para la mamá y nuevo bebé y hacer la nueva certificación. La certificación para la mamá es por 6 meses inicial. Si la mamá está lactancia materna, entonces ellos pueden quedar por 1 año hasta que el bebé es 1 año. Entonces, es diferente de los padres que no que usan fórmula de los otros. The infant can stay on until their first birthday, regardless of the way they are being fed. And children are certified once a year, once they reach 1 year of age, and they're eligible for WIC until the month of their 5th birthday. So we really want to serve our families from the time mom is pregnant until our children go to preschool or kindergarten. Entonces, el bebé tiene una certificación hasta el primer fecha de nacimiento de ellos y después de eso van a hacer una nueva certificación cada año, aunque la mamá puede salir a 6 meses si no está una lactación materna.
no importa si ella sale de los 6 meses, el niño tiene 1 año automáticamente, entonces, o el bebé tiene 1 año automáticamente, y después de eso van a certificar cada año hasta que llega al 5 años de los niños. Quiere tenerlo toda la familia desde que ella está embarazada hasta que los niños llegan a 5 años. Can I clarify something, Mitzi? Absolutely. I think it's important that people know that even though we want the mom to come when she's pregnant, if a family doesn't have a mom, say it's a single dad, right? Or Yeah. grandparents have the kids, those kids are independently eligible. They're not eligible because of their mom, right? That is correct. And we serve a lot of foster families. If infants or children are in foster care, we can expand that definition for infants and children to say that if mom is not the primary caregiver, dad is certainly a caregiver, or grandparents, aunts, uncles, other family members, or foster families. Entonces yo quería aclarar una cosa porque es una cosa que yo he escuchado mucho durante mis entrevistas sobre el programa de WIC con la comunidad, es que los niños son independientes, elegibles para el programa si de mamá no está. Entonces, por ejemplo, si hay una padre soltero, él puede aplicar como el principal persona que tiene custodia de los niños, puede aplicar por los niños para el programa. También, si son con otra familiar. Y una cosa importante de entender en esta situación que estoy hablando, no tiene que tener la custodia legal con papeles de la corte. Puede ser que solo está viviendo con ustedes durante el año escolar. Usted puede ir a aplicar para el beneficio para los niños. Pero también ellos ofrecen para no solo los niños que están con otra familiar o con un papá soltero o algo así, pero también para los niños que están en los hogares de acogida, foster homes. Muy bien, muchas gracias, Marisela. Una información muy importante. Otra cosa que, o mejor dicho, una pregunta que en nuestra comunidad es muy común es sobre si para aplicar a este programa necesito proporcionar una visa o una prueba de ciudadanía para poder obtener estos servicios. For this program, do I have to provide proof of my visa or of citizenship? The answer to that is no. You do not have to provide either one of those documents to be a participant on WIC. Citizenship is not required to be an Arkansas WIC participant. La respuesta es no, claramente. Punto. No es tener un visa, tener la ciudadanía no es un requisito para este programa. Es importante de entender que WIC es uno de los programas de beneficios en Arkansas donde no requiere un estatus legal. Entonces cualquier persona, si tiene estatus legal o no, pueden aplicar y tener los beneficios. Muy bien. La siguiente pregunta es... Oh, perdón. Go ahead. I'm sorry. I apologize. I was just going to say that the main requirement for residency is just that the participant on the program lives in the state of Arkansas. Sí, eso es importante de entender también, porque el programa habla de identificar, tiene que comprobar 3 cosas: la identificación, residencia y sus ingresos, que califica para sus ingresos. Pero cuando ellos hablan de residencia, están hablando de que la persona vive adentro del estado de Arkansas, nada más. No es residencia como una tarjeta verde o algunos papeles legales. No es eso. Es hablando dónde vives adentro del estado de Arkansas, nada más. Ok. Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo solicitar el WIC? ¿Y es solamente en la oficina local del condado?
The next question is, so where can I apply for WIC, and do I have to apply in the office that's local to me? That is a great question. You can apply for WIC services in any health department office in all 96 counties. Esa es una buena pregunta. Usted puede aplicar en cualquier oficina de Departamento de Salud. Puede aplicar para WIC en cualquiera de los condados del estado de Arkansas, que son 96. At this time, you have to come in for the services because when we issue the benefits, they're put on a little card like a credit card. And so you have to come in to get that card loaded with the benefits. Entonces, en este momento, tiene que tener una cita en la oficina, porque cuando se aprueban y dan beneficios, le van a dar una tarjeta, como una tarjeta de crédito, o que la más pueden saber es como tarjeta de EBTE, como tiene en SNAP, y los beneficios tienen que ponerlo en la oficina, en esa tarjeta. No le mandan, por ejemplo, en el correo como hace SNAP, le van a dar ese momento en la oficina. And you do not have to apply for WIC or receive WIC services where you live. If you visit family in a smaller town and you want to apply and you know have your card loaded there, that's perfectly fine. You can just pick the one that's most convenient for you. But if you border on the state, you can't participate in WIC benefits in more than one state at a time. Entonces, no es necesaria que usted siempre usa la misma oficina que es más cerca de usted. Usted puede ir a cualquier oficina que es mejor para usted. Por ejemplo, si usted tiene familia en un lugar adentro de Arkansas con una población más poquita y hay una oficina y usted está visitando a ellos, puede ir a agarrar sus beneficios en esa oficina si es más fácil para usted. Y también es importante saber si usted vive en las partes cerca de los otros estados. Entonces, estamos hablando cerca de Louisiana, cerca Texas, de Oklahoma, de Texas, ¿qué es más arriba? Tennessee, Missouri. Si están en esa parte, no puede tener beneficios de WIC aquí y allá, solo en un estado. Entonces, and also, Misty, you cannot use the card outside of Arkansas, correct? You can only use the Arkansas card in Texarkana, Arkansas. Entonces, because we have some vendors that serve both sides of that line. Great question. Entonces, la tarjeta solo puede usar adentro de Arkansas, aparte de la ciudad de Texarkana, porque el estado tiene contratos con tiendas para aceptar tarjeta de WIC. Entonces, si usted vaya a Missouri, no hay ningún tienda que tiene un contrato con nuestro estado, entonces no van a aceptar la tarjeta, no van a funcionar. Pero la ciudad de Texarkana es un poquito diferente, porque si ustedes han ido a Texarkana, ustedes saben que un lado es Arkansas y el otro calle es Texas. Entonces allí pueden usar en los dos lados. If you need any assistance finding the local WIC office in the health department office that's best for you and your family, you can call WIC State Office here in Little Rock, and we can help. We have translation service available at 501-661-2508. Natalie, do we have the 1-800, do you know the 1-800 number? Yes. Do you want me to give that now? Yeah. No. Not yet. Si usted necesita alguna ayuda usando sus beneficios o usando su tarjeta, puede llamar a la oficina
central, que es aquí en Arkansas, que el número es, tell me the number again, Mitzi. 501-661-2508. El número directo es 501-661 2508. 2508. Ya, tu memoria es mejor de mí, ¿no? Y también hay un número, Natalie, van a dar un número 800 si necesita ese número. Okay, Natalie. Okay, so our 1-800 number, obviously 1-800-235-0002. El número es 800. ¿Qué más? 235-0002. 2. Esa parte. I'm not good for the simultaneous translation. That's why I'm here. Yeah. That's why we do it together, no now? Yes. Por eso estamos haciendo juntos, porque yo no soy la mejor de recordar los números. Por eso soy abogada, para no hacerlo matemáticas, ¿no? Exacto. That's why she's a lawyer. I said that. That's why I became a lawyer, so I don't have to worry about numbers. I'm not good with that. Okay. La siguiente pregunta. Okay, entonces seguimos entonces con las preguntas. ¿Qué documentos son los que necesito para identificarme como prueba de identificación? ¿Y qué pasa si me roban esos documentos y también me roban el certificado de nacimiento de los niños? ¿Mis hijos aún pueden presentar solicitud si tengo su certificado de nacimiento o no? Okay. So this is a longer question. What documents do you accept for proof of ID? What if I had all of my documents, all of my IDs and birth certificates stolen? So I don't have any ID. Could my children still apply if I have their birth certificate? Okay. Those are, yes, all great questions, and those things happen at times. And so that's okay. So first, as far as documents for proof of ID, we can really use any photo ID that person might have. If it is driver's license, it could be a school ID, a military ID. Go ahead if you want me to. Do you want me to tell some others? Ellos pueden usar cualquier photo ID que tienes. Puede ser de la escuela, de la militar. Natalie, what about like the city of Little Rock has a municipal ID? It's an ID card yes. from the city. Yeah. Yes, that would work. Puede usar la tarjeta de la ciudad de Little Rock. ¿Y qué más? Yes. What else? If the family has an active Medicaid card, Social Security card, and of course we mentioned the birth certificate. If they have any type of health insurance policy or medical record in general, like from a doctor's office or hospital, all of those things would work, as well as the foster care documents if it's a foster family. Entonces ellos van a trabajar con ustedes. Si no tiene una cosa, puede usar otra. Entonces, por ejemplo, puede usar, si tiene Medicaid, la tarjeta de Medicaid, aunque no tiene su foto, no importa, puede usar la tarjeta de Medicaid. También puede usar, por ejemplo, documentos del hospital que tiene su nombre, o otros documentos oficiales del doctor, también que se tiene su nombre. Esa puede usar sin tener una foto de identificación. And one thing that we can do, if a family, we basically have 3 things they need to bring for their proofs. So, where they live, their residency, their income, and their ID. So if that person doesn't have one of those 3 things, we can put them on WIC for just a 30-day provisional time frame is what we call it. And then that gives the family time to bring that third missing proof is what we call it.
if that So makes sense. that means that they shouldn't wait if they're missing. They should go ahead and apply and then have that time to get the missing document, right? Absolutely, yes. Okay. If they have 2 of the 3 items, they can go ahead and apply to get on WIC. Ok, son 3 cosas que necesita para aplicar para WIC. Primero que nada, voy a decir que no hay una aplicación, por eso vaya a la oficina. Ellos hacen todo allí y no hay una aplicación que tiene que llenar. Necesita comprobar su identidad, su residencia. Otra vez estamos hablando de dónde vive usted, como una carta que llega a la casa con su nombre, algo así. Y cuántos son los ingresos de la casa. Si usted tiene 2 de los 3 cosas, por ejemplo, no tiene una identificación porque se roban a todo o hay un fuego en la casa, no sé. Pero hay muchas personas, yo recuerdo, cuando estaba haciendo la identificación de la ciudad, que fueran sin algún documento y nosotros tenía que ayudar a recuperar los documentos. Pero en esta instancia, la persona que tiene 2 de los 3, si no tiene identificación, pero tiene prueba de los ingresos de la casa y prueba de dónde vive la persona, vaya a aplicar ahorita porque ellos pueden dar 30 días de beneficios en cual usted puede trabajar y agarrar una tercera prueba. Y esa puede ser, recuerdo, puede ser una documento de hospital, por ejemplo, o del doctor. Entonces usted en esas 30 días puede ir al doctor y agarrar su record y allí puede tener el beneficio. Pero esa ayuda a hacer en el beneficios más pronto. Entonces si tiene 2 de los 3, usted puede aplicar ahorita. Ok, muy bien. Muy bien. Seguimos con las preguntas para ir avanzando. ¿Con qué frecuencia tengo que renovar mi certificación de WIC? How often do I have to renew my WIC certification? I may have said this earlier, but after a pregnant participant has the baby, she's got to be recertified again. Entonces, después que nace bebé, tiene que hacer la certificación de nuevo. And then generally it's going to be 1 time a year for our infants and children. Y generalmente para los bebés y los niños va a ser una vez al año. We like to check in with our infants and children for a health check about halfway in that year so that we can monitor growth and see if there's any referrals our families need. Les gusta tener una check-in, una entrevista, una cita ahí en la oficina con ellos para que puede poner sus ojos en ustedes y ver el bebé para verificar que todo está creciendo bien, que no vea algún problema de salud, que necesita mandar a un doctor o otra oficina para alguna cosa. Y eso es importante porque como aquí no tenemos la expansión del programa de Medicaid, si ustedes no califican, van a tener acceso a una enfermera que pueden ayudar a ustedes si tienen alguna duda después de su cita de 6 semanas. Ok, muy bien. Mitzi, I'm sorry. So when the mom recertifies, let's say that she has intentions of breastfeeding at that moment. Are you going to give her a year, or she's going to get 6 months and then she has to do 6 months again, no matter what? Like if they know they're not breastfeeding, they're going to get a 6-month certification, right? Because then they're going to terminate. But if they intend to breastfeed and they're trying to breastfeed, are they automatically going to get a 1-year certification, or do they have to do 6 Natalie, months? I'm having a brain moment because that changed. Okay, mi pregunta fuera en caso de la mamá, cuando tiene que hacer la nueva certificación que acaba de nacer el bebé, si usted está usando fórmula, usted van a dar unas 6 meses de certificación. Y si usted está lactancia materna, ellos van a dar 1 año, pero mi pregunta es si le van a dar 6 meses y tiene que hacer otras 6 meses o se le dan 1 año en ese momento. Okay, go ahead. I was just explaining the question. Okay. Yes. So
The mom that's breastfeeding will be able to stay on WIC up to a year as long as she is still breastfeeding. So, you know, all of our moms after pregnancy can be on for that first 6 months, but for the breastfeeding moms, if they're giving any formula at all, they're just limited on the amount of formula that can be provided along with the breastfeeding or the breast milk, however it's being given. So as long as the mom is staying within that requirement, she can still be on, yes, and for that 1 year without having to recertify. Ok, entonces todos mamás pueden estar por los primeros 6 meses y la mamá que está lactancia materna, ella puede estar por 1 año, no importa si está usando parte lactancia materna y parte de fórmula porque no tiene suficiente o tiene un trabajo donde no le dejan el permiso de agarrar su leche y guardarlo. Entonces, aunque usted está haciendo parte, ustedes van a quedar en el año y no van a necesitar certificación durante todo ese año. Okay. Next question. Bueno, la siguiente pregunta entonces, ya, y esta es la última, Marisela, ya para terminar, sería, ¿cuál es la diferencia entre los programas WIC y SNAP? ¿Puede tener una persona WIC y SNAP al mismo tiempo? So what is the difference between the WIC program and SNAP? And can someone have both WIC and SNAP at the same time? I'll go ahead and say yes, that someone can have WIC and SNAP at the same time. Sí, una persona puede tener los dos programas WIC y SNAP a la misma vez. The difference between the two programs, WIC is administered under the Department of Health. SNAP is administered under the Department of Human Services. Entonces, una diferencia de los dos programas es WIC es abajo del Departamento de Salud y SNAP viene del Departamento de Servicios Humanos. And for WIC, you have to meet one of our categories in order to receive WIC, like Mitzi talked about earlier. If you're a woman that's pregnant or postpartum or breastfeeding an infant or a child up to 5, whereas SNAP does not have category requirements. Y para WIC tiene que estar adentro de una de las categorías que tiene ellos, que es una mujer embarazada, una mujer después de que nace el niño hasta 6 meses o 1 año, depende, y a los niños de nacer hasta antes de 5 años. Y SNAP no tiene ese tipo de requisitos. SNAP puede tener cualquier edad y tener el programa de SNAP. And SNAP is limited by a dollar amount that is placed on the card for spending, and WIC is not limited by a dollar amount except for that cash value benefit that's for the fruits and vegetables. That's the only dollar amount that's specific on WIC. Everything else is just per item for spending. Entonces, SNAP está limitado porque el programa está mirando al el limitado de cuánto le dan de beneficios, entonces de cantidad de dinero que van a recibir. Si reciben 120 al mes, el 120 va a ser en la tarjeta. La diferencia con WIC es que no es, aparte de los frutas y vegetales que es separado, no es una cantidad de dinero, es una cantidad de cosas. Entonces, cualquier persona tiene un paquete de comida que le dan cada mes y ese paquete es diferente, depende si es una mujer embarazada, una mujer después, una niño hasta 1 y cuando llega a 2 y todo eso. Entonces, la diferencia es que adentro de la tarjeta dice, por ejemplo,
un paquete de leche, unos 3 galones de leche. No dice puede comprar leche de $9. No es así, es cantidad de cosas. Entonces, 3 galones de leche, dice. Es un ejemplo, ¿ok? Pero eso es gran diferencia. Y aparte, adentro de WIC tiene un programa particular para frutas y vegetales. Y eso es una cantidad de dinero. Ahorita, help me out, Natalie. Is it $47 the benefit at this moment for women? Is that right? And it's like It is 20. well, it's a little different depending on their category right now, Ajá. but I believe it is for our pregnant women. Entonces, la cantidad que van a tener de dinero para los frutos y vegetales diferente depende de la categoría de la persona. Entonces, para las mujeres embarazadas tiene la más grande necesidad y es $47. Para los niños después de uno, yo creo que es en 26 o algo así. Entonces, es diferente por categoría, pero la cosa es que es diferente de SNAP en particular, porque no es un beneficio que están diciendo, tiene esa cantidad de dinero, es que tiene esa cantidad de dinero para vegetales y frutas y tiene esas cosas que puede comprar. Can you give some just general examples of products that might be WIC eligible so that people might get a little bit of an understanding of what that really means that there's products on there? Entonces, si puede dar una Oh, información yes. sobre qué tipo de productos son ejemplos que están en la tarjeta que puede comprar. Okay. Yes. So all of our women and children are going to get their choice of 1% or non-fat milk. And it is different amounts depending on if it's a woman or a child. And then also they're each one going to get cheese as well. Entonces, todas las mujeres y niños van a recibir leche 1%, y eso va a ser diferente, depende si es una mujer o un niño, la cantidad que van a recibir. Y también puede recibir queso, todas las personas. There's also an option now to receive yogurt in place of in place of a quart of the milk if they would like. And if a family chooses, they can get canned milk, powdered. They can also get soy milk if they would like, soy beverage. So all of those are substitutes in our dairy category. Entonces, tiene opción ahorita que puede poner una sustitución de 1 litro de leche, puede hacer una sustitución por yogurt. Y también leche puede comprar fresco en, ¿cómo se dice? Que viene de polvo, powder y Polvo. eso, sí, polvo. Y cualquier soy lo que necesita, cualquier leche que usted quiere para De su soya. familia, pero pero puede usar el beneficio y quitar 1 litro y tener yogurt. I'm sorry, so I got caught up in the milk. What was the other thing? I think I just mentioned the canned milk if they'd like Yes, to yes, have yes. that Okay. to cook with it. Okay. Entonces, Okay. esos son ejemplos. Okay. And then for women and children as well, I mean, they're going to get a dozen eggs. They also get their choice of beans or, a pound of beans or a jar of peanut butter. The canned beans can be used if they don't want to, have the dry ones that they have to cook. So those are still some more examples of them getting per item used on their card, and that's what gets deducted. It's not a dollar amount that gets deducted from those items. Ok, entonces otro ejemplo puede ser cualquier persona puede recibir frijoles o
si no quiere frijoles, puede recibir mantequilla de maní, peanut butter, y puede cambiar eso. Entonces, si usted vaya a la tienda y usted tiene en su respuesta, usted quiere frijoles, pero en la tienda no tiene frijoles en ese momento, puede cambiarlo para mantequilla de maní. Entonces, es una cosa que usted puede tener opciones en cómo se está haciendo, y como tiene opciones, no tiene que comprar la misma cada vez, pero puede ver que es de diferente tipo de comida o cualquier cosa que ellos dicen que puede comprar, pero no es de dólares como SNAP. And I was just going to give a few more examples, some Sure. other newer, kind of newer items that are on WIC now. We are allowed to have whole grains. And it used to be we were limited to just oatmeal for that. But now we can offer brown rice and whole grain tortillas, like, corn and whole wheat, whole grain breads, and so forth. So that's a larger variety to choose from. And again, it's per item. It's not a dollar amount for those. Y una cosa nueva que tiene ya es que ellos pueden tener grana entero, pero antes solo puede comprar el oatmeal. Ya puede comprar tortillas de grano interna, puede comprar otra cereal que es eso, no solo el oatmeal, y otras cosas así. And the last thing I was going to mention about differences between WIC and SNAP is that the income is a little more restricted as far as how much money a family can make for SNAP. So the income guidelines are set at a higher level for participation in WIC. So there could be a family that doesn't qualify for SNAP, but they qualify for the WIC program. Entonces, los ingresos son más estrictos para WIC que SNAP. Entonces, hay familias que no pueden calificar para SNAP, perdón, que no van a calificar para SNAP, pero puede calificar para WIC. But there's some automatic, right? If they're on SNAP and they're under, and then if they're yes on Medicaid and pregnant, right? That's automatic. And if yes. they have our kids A or right. If the family is already receiving SNAP, then they automatically qualify for WIC. Y si la familia ahorita está recibiendo SNAP y usted califica en una de sus categorías que ha hablado mucho, automáticamente van a calificar para WIC. También si tiene el RKids A para los niños o Medicaid para la mujer que está embarazada, automáticamente calificada. And really quick, I was going to point out that if a family is moving to Arkansas from another state and they were receiving WIC in that state, they can just transfer their WIC to Arkansas if they bring their documents with them. Or, if they don't have the documents, we can try to help them obtain them once they get here. But just that they don't have to redo all the application process when they move here. They can transfer it. So. Entonces, si hay una familia, eso es importante también. Si hay una familia que es recibiendo WIC en otro estado, pero van a mover a Arkansas, ellos pueden ayudar a transferir los beneficios aquí a Arkansas para que no pueden hacer todo el proceso de nuevo. Y si no tienen los documentos, ellos pueden ayudar a agarrar contacto con ese otro estado para agarrar los documentos que necesitan para agarrar la información que ellos tienen en ese estado. I'd love to interject something about the SNAP versus Medicaid. With Medicaid, anyone can go in and pick the foods they want as long as they don't go over that dollar amount, like Natalie. With SNAP, you mean? With you SNAP, said Medicaid. yes. Okay. Oh, I'm so sorry. Thank you. Okay. So go ahead. You do want to go ahead. Entonces, para una cosa diferente de SNAP y WIC, cualquier persona que tiene SNAP puede ir
y comprar cualquiera de las comidas que está aceptable por SNAP hasta usar todos los beneficios que tiene esa mes. Okay? With WIC, the categories of food and the brands that qualify for participants to shop from at the grocery stores, those are selected with the health needs of our participants in mind, and they target specific things that pregnant women, breastfeeding women, infants, and children need, like iron and calcium and protein, without a lot of sugar. Entonces, la diferencia de WIC es que el paquete que le dan a cualquier categoría de persona es especial para esa persona, para verificar que tiene las vitaminas en particular que esa persona necesita. Entonces, es diferente si es una mujer embarazada de una mujer después, o es un bebé, o ya tiene más de un año los niños. Entonces, es una cosa en particular que es para la salud, para asegurar que tiene todos los vitaminas y cosas de salud que necesita, sin esa azúcar extra. Ok. Bueno, creo que, Marisela, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. I believe we cover all the questions that we have for this interview. It's a wonderful interview, a wonderful experience. I appreciate Mixie and Natalie for their professionalism and courtesy to be in this interview. Also, Marcela for always being helpful and supportive for all the community and all these important topics that we always bring out to our Latino community. And anytime that you need some information to be sent out to the community, please feel free to contact Maricela or me, and we will very happy to help to spread the word in the community. And let me translate it in Spanish. Por favor, no recuerdo todo eso. Y que quiero agradecer rotundamente por el profesionalismo y la cortesía de Mixi y también de Natalie de haber estado el día de hoy en esta entrevista para nuestra comunidad. Es una información muy importante del programa WIC. También a Marisela, que siempre nos apoya y está muy pendiente de nuestra comunidad para traer estos temas tan importantes que necesita los latinos conocer y saber cuáles son los beneficios que existen. Marisela, no sé si quiere despedirse ya y también quiere despedir a nuestros panelistas. Sí, una cosa que yo quiero decir, yo estoy apoyando al programa de WIC porque en Arkansas nosotros tenemos una de la más peor, si no es la más peor en todos los Estados Unidos, de la sobrevivir de mujeres que están embarazadas y niños que se mueran en el primer año. Entonces, este programa de salud es un beneficio mucho, aparte de la comida, por eso estoy apoyando a la gente y empujando esta información para que la gente pueda saber, existe este programa, no van a preguntar por sus documentos y si usted califica, debe de ir a agarrarlo. Es importante en este momento asegurar que los niños tienen los mejores beneficios que pueden tener para estar listos para la escuela. Como Mitzi dijo que el niño crece 3 veces durante el primer año. Una cosa importante de entender que yo aprendí durante todo este proceso de entrevistas es, no es solo eso, es que durante el primer 4 años un niño van a tener 90% de todo su cerebro que van a tener como un adulto. Entonces, si no tiene esas vitaminas, la nutrición, la comida suficiente, ¿qué pasa? Esas cosas no van a desarrollarse. Sí, porque
¿Qué pasa? Es que una parte se hace y sigue otro. Si esa parte no lo hace, la siguiente no van a estar bien. Entonces, es una cosa importante durante todo ese tiempo tener suficiente nutrición y es un programa de salud. Creen en eso, es un programa de salud. Hay una enfermera en cada de las oficinas y allí puede hacer preguntas y no necesita seguro médico para hacer eso. Entonces es importante y a mí este programa es muy cerca de mi corazón, en particular para las mujeres embarazadas, los bebés, porque yo quiero que la comunidad crece. Yo sé que la mayoría de nosotros que viene a Estados Unidos viene para que los niños puedan tener una mejor vida, ¿no? Y eso es una manera que puede asegurar que su niño puede ser listo de tener esa uh, mejor vida. Entonces, y es importante que estoy aquí con personas que están, primero, es directora del programa de todo Arkansas, de WIC, y Natalie, que también trabaja para el Estado, porque ellos están muy interesados en comunicar con nuestra comunidad y tener ustedes aplicando si cualifica para beneficios. Entonces, una cosa que quiero anunciar, voy a tener una webinar que puede accesar en nuestra página de Arkansas Advocates 6 de diciembre a las 5:30. El doctor Ochoa va a ser conmigo hablando sobre cuáles son las cosas de salud que tiene, que puede pasar durante la embarazada y que necesita ver en el niño durante el primer año y cómo se funcionará nutrición entre eso. Y qué pasa cuando no tiene suficiente comida entre esas dos épocas de vida. Y yo voy a hablar cualquier pregunta de web que tiene la gente, es gratis completamente y voy a mandar la información a Noun donde puede registrar. Va a ser todo en español. Okay, muy bien. And we were just for Natalie and Nixie. We tried to. We won't be able to translate everything. No, but I was just saying why WIC is so important to me, and that I think it's really important that you guys were here from the state to tell the community how much you want them to apply if they're eligible, but also that we know the importance of. You talked about a child growing 3 times. One of the things that I've learned in my research is about brain health, and up to age 4, a child will have grown 90% of their brain. And so, like, if you don't have that nutrition that you need, you are going to lose out and they won't be ready. And our community in particular, when you ask people why they came to the United States, the number one reason is because they want their children to have a better life. And so this is an opportunity for them to set them up to be successful and have that better life here. So, and then also I was just announcing that we're having that webinar. It's going to be in Spanish, and Dr. Ochoa, who is somebody that everybody knows in the community, Yes. is going to be with me. Y también hay un mensaje de Mitzi que va a poner en el webinar también, and that we have your recorded message too. So that's all I was saying, but it took a long time. Sorry. We picked up on a few things. Yeah, but we really appreciate you, Marisela. You're the best. Thank you for all what you do. And Mixie, I personally I enjoy this. This is something different that we had done with Marisela, and our doors for you are open, and you're just welcome anytime. Just send us an email, and we'll be ready for you. Well, this was a new experience for Natalie and myself, but I can honestly say it was very enjoyable, and we'll get better at it for next time. But thank y'all so much for being such an advocate for our program. And we can't thank you enough for helping us reach this special population. Esa fue una nueva experiencia para ellos, pues va a ser mejor siguiente vez, pero te agradezco mucho estar aquí apoyando para el programa, y que si hay una cosa que puede ayudar, ellos están listos. And Natalie, I hope that you join us too for the next time that we have this
kind of interviews, and like I say, we are really happy to have you in these interviews. Yes, I would love to join you guys again for another one. Thank you again for asking me to be a part of this. It was wonderful. Y que Natalie también quiere regresar con nosotros, sería una experiencia muy agradable. Marisela, otra vez gracias. Gracias a usted, Naum, despedirnos siempre. ahora con la comunidad. Mira, después de este programa de WIC, voy a regresar porque ya prometí a la comunidad y no tenemos tiempo de hacerlo hasta antes, o hasta ahorita, a hablar de LEARNs. Entonces, vamos a agarrar una fecha en diciembre para hacer eso, ¿no? Correcto. Bueno, entonces vamos a agradecerle a todos nuestros televidentes y también a nuestros amigos que vieron este programa. Y si tienen alguna persona que necesite de la ayuda WIC, que por favor compartan este video para que esta información llegue a más personas. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Okay, so we are done, and